A la palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para compartir, para platicar un poco contigo de la palabra de Dios. Me acompaña como todos los jueves mi hermano Héctor Marfil, y él ya está listo aquí para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, sea cual sea, ¿ok? Y para eso te voy a pasar los números de teléfonos aquí en cabina. Aquí en cabina son los números que tú ya conoces de Radio Esperanza. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Son los números que ya conoces. Además te voy a dar mi número de celular, que es el 818-252-8607. Ese es mi celular personal, en ese podemos estar en contacto no solamente hoy, sino cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607, por si quieres enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, o también, si prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Y esos son nuestros medios para comunicarnos. Si te interesa, no sé, las prédicas pasadas, ¿sabes? Claro que te podemos enviar, pero también tenemos una página de internet donde tú puedes descargar no solo eso, puedes descargar otros recursos. Tenemos ahí nuestras prédicas de las semanas pasadas, ahí mismo las puedes descargar. Tenemos en esta página, tenemos folletos para evangelizar. Si quieres evangelizar, ahí hay folletos que tú puedes imprimir. Tenemos la Biblia en audio, tenemos muchas cosas. Si quieres darle ahí una visitadita a la página. Igual también cuando no tengas radio a la mano, ahí desde la página de internet también se puede escuchar el programa. La página es www.volviendoalapalabra.com. Otra vez, www.volviendoalapalabra.com. Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. De hecho, vamos a continuar con el tema de las últimas semanas. Hemos estado hablando de la iglesia pentecostal y hemos estado hablando a la iglesia pentecostal. Hemos estado hablando del espíritu que hay en ella. Y aunque hay gente que se nos ha molestado, no importa. Aunque seas tú uno de los que se enoja, nuestra oración es que ojalá y escuches el programa hasta el final. Y ojalá y que Dios te dé el entendimiento. Ese Dios al que seguimos y que debemos de despojarnos de orgullo. Es decir, tenemos que preguntarnos alguna vez, ¿y qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si estoy errado? ¿Sabes? A veces dicen, no, es que las dudas son malas. Una duda es la que salvó a Nicodemo cuando vino a buscar a Jesús de noche, siendo el maestro fariseo, siendo el maestro de la ley. Pero da espacio. Ay, ¿qué tal si lo que has practicado o lo que estás practicando está errado? Hay un día, gloria al Señor, si hoy te dieses cuenta que estás errado. Hay un día en que los errores serán desnudados por nuestro Señor, pero ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Como dijimos la semana pasada y antepasada, siempre al comenzar el programa te vamos a hablar de esto. ¿Por qué es importante el tema que estamos tocando? La iglesia pentecostal se supone que pone el énfasis en el Espíritu Santo. Y traen al Espíritu Santo para allá y al Espíritu Santo para acá. Y danzan. En la semana platicaba con unas hermanas que decían, es que nosotras danzamos en el Espíritu. Ándale pues. Yo le decía, nada más que en algún lado dice la Biblia, habla de danzar en el Espíritu. Y había otro hermano, ya sabes, la frase que más he escuchado, ¿y qué nos impide? No, nadie te lo impide. Yo le decía, por mí dance hasta que se desmaye. Solo estamos hablando que eso no es el cristianismo. El cristiano es aquel que hace lo que la Biblia manda. El cristiano es aquel que obedece los mandamientos de Dios. Cristiano no es el que hace y busca lo que la Biblia no prohíbe.
Eso no es el cristianismo. Y la Biblia manda. Mira, este es un mandamiento. Léelo en Primera de Juan 4:1. Eso es un mandamiento. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Mira cómo está escrito. Imperativo, es una orden. Tienes que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿Los estás poniendo a prueba? Hoy todo lo que hacen en esta iglesia dicen, es por el Espíritu de Dios. Se caen al suelo, es por el Espíritu de Dios. Se revuelcan. Hay gente que vomita, hermano, en la iglesia y se atreve a decir, es por el Espíritu de Dios. Hacen como animales, aúllan, ladran, corren y todos dicen que es por el Espíritu de Dios. Tú lo escuchas el domingo en tu iglesia. Solo que la Biblia te está dando un mandamiento. Búscalo otra vez. Primera de Juan 4:1. Tienes que ponerlos a prueba. ¿Cómo se ponen a prueba? Una hermanita decía, no, yo digo que sí es el Espíritu de Dios. Porque cuando estoy tirada en el suelo, siento bonito. Y además antes de tirarme al suelo, siento algo que entra en mí. Otra vez, ándale pues. Sentir bonito es evidencia del Espíritu de Dios. Y decía, siento que algo entra. Claro que algo entra. Un espíritu también. Pero ¿cómo sabes que es el de Dios? Es lo que nos está diciendo Primera de Juan 4. Pruébalo. A ver si es el de Dios o el del diablo. Es que hay dos espíritus en el aire. Segunda de Corintios 11:4. Pablo regaña a los corintios y les dice, viene alguien predicando otro Jesús que el que predicamos nosotros y lo toleras. Y mira, léelo ahí. Segunda de Corintios 11:4. O recibes otro espíritu que el que habías recibido y bien lo toleráis. Recibes otro espíritu. Eso es lo que hay en la iglesia pentecostal. Tenemos que ponerlos a prueba, poner a prueba los espíritus. ¿Por qué? Porque hay un peligro, hermano, hay un pecado imperdonable. Puedes verlo en Mateo 12:32. Mateo 12:32 dice nuestro Señor Jesucristo, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y en qué consiste el pecado? Lee todo el contexto de todo Mateo 12 o lee desde el 12:22 al 32. Se trata de que Jesús echó fuera un demonio y los fariseos le decían, lo hace por medio de Satanás. Pero Jesús dice en el 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es que ha llegado el reino de Dios. Y ahí es donde dice, a cualquiera, en el 32, a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Es decir, mira lo que es el pecado imperdonable. Que a lo que hace el Espíritu de Dios, digamos que es el diablo y viceversa. Decir que es el Espíritu de Dios el que hace algo que está haciendo el diablo. Es decir, si el diablo te hace caer al suelo, a ti o a cualquier hermano en tu iglesia, y tú dices que es el Espíritu de Dios, es el pecado imperdonable. ¿Cómo puedes confundir el Espíritu de Dios con el espíritu del maligno? No es cosa menor. Y vamos a ver hoy, a comenzar con otra doctrina pentecostal. Ya hablamos de la doctrina principal. Ellos enseñan que cuando recibes el Espíritu tienes que hablar en lenguas. Ellos enseñan que si no has hablado en lenguas es porque no tienes el Espíritu, pero la Biblia no enseña eso. De hecho, en Primera de Corintios 12 habla de que el Espíritu da distintos dones, no solamente el hablar en lenguas. Pero si leyeras todo Primera de Corintios 14, te darás cuenta lo que Dios enseña de las lenguas, cómo se hacen, cómo deben hacerse y para qué son. Hay un mandamiento que dice, si no hay intérprete, no debemos de hablar en lenguas en la congregación. Y todo aquel que lo hace está pecando. La semana pasada hablamos de los líderes, de cómo se ha metido al liderazgo pentecostal varias cosas. Por ejemplo, las pastoras. La Biblia las prohíbe.
En Primera de Timoteo 2:12, léelo ahí en tu Biblia. También se metieron apóstoles a la iglesia pentecostal. La Biblia habla que solo hay 12. Lee Apocalipsis 21:14. Y profetas también. Resulta que esta iglesia se ha llenado de pastoras, de apóstoles y de profetas. Los profetas revivieron. La Biblia dice que ya cesaron, ¿no? Casualmente decíamos la semana pasada, los profetas de hoy, estos profetas pentecostales, solo tienen cosas buenas para la gente. Vienen y declaran bendición y profetizan prosperidad y Dios te va a dar esto y vienen tiempos de refrigerio y esta iglesia se multiplicará. Y mientras que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento solo tenían un mensaje: arrepiéntanse, dejen lo malo, cambien sus obras, arrepiéntanse o morirán. ¿Por qué no son necesarios los profetas hoy? Porque ya los tenemos. Porque Isaías nos habla a nosotros, porque Jeremías nos habla a nosotros, Ezequiel, Joel, Jonás, Malaquía, todos los profetas mayores y menores nos están hablando a nosotros. No necesitamos profetas nuevos. Lee la Biblia, lee los profetas y escucha la voz de Dios que te está hablando a ti. Hoy queremos hablar de otra práctica que tienen en la mayoría de sus cultos. El echar demonios, el atar demonios, la disque pero también, guerra espiritual. Claro que la Biblia habla de que tenemos una guerra espiritual, pero los pentecostales, según ellos, se enfrentan cara a cara con el espíritu del diablo y le gritan, lo reprenden, lo atan, lo desatan, lo recontraatan y lo echan fuera. Todo desde luego en el nombre de Jesús. Eso es lo que se escuchan los domingos en la iglesia pentecostal. Además de hablar en lenguas, además de gente que se cae, además de gente que se revuelca en el suelo. Esto es muy característico de la iglesia pentecostal. Atan demonios y los echan fuera. Vamos a ver varias cosas. Es una doctrina extensa. ¿Sabes? Primero, su doctrina comienza, la doctrina pentecostal, en que todo es por un demonio, ¿no? Si eres pobre, es por el espíritu de pobreza. Si traes gripa, es por el espíritu de la gripa. Si cualquier enfermedad, es por el espíritu de la enfermedad. Si te quedaste sin trabajo, es el espíritu del desempleo. Si te dejó la novia, es el espíritu de novio dejado. Y así, todo le echan la culpa a un espíritu, ¿no? Y ellos luchan contra estos espíritus. Y no solo eso, sino que creen que están ganando porque se la pasan gritando y manoteando y yo te ato y te desato y te reprendo en el nombre de Jesús. Y lo recuerdo. Yo te pregunto, ¿eso es bíblico? ¿Tú ves a alguien en la Biblia haciendo esto? No hay respaldo para eso. Pero entonces, ¿qué es atar y desatar? Vamos a ver lo que dice la Biblia. O si buscas la palabra atar, sí viene en la Biblia. Pero ¿a qué se refiere? Ellos tienen sus versículos base, como siempre lo hemos dicho. Por eso tienes que estar alerta. Como los católicos tienen sus versos base, como los mormones tienen sus versículos base, como los adventistas, como los testigos de Jehová. Eso no debe de sorprendernos. Vamos, es demasiada ignorancia creer que porque alguien menciona un versículo bíblico, la doctrina es verdadera. Hermano, tienes que crecer. No sé cuánto tengas en el cristianismo, pero tienes que crecer. ¿Cómo te engañan con un solo versículo? Eso es la ignorancia de ignorancias. Por eso dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Que no quiere decir otra cosa más que mi pueblo es destruido por ignorante, porque no lee la Biblia, porque no estudia la Biblia. Mira, es que el diablo también usa la Biblia. También los he escuchado a ellos. Ellos usan Mateo 16, 19.
Vamos a leer solo este verso. Dice, voy a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok, ahora, claro que dice atar y desatar, pero ¿qué tenemos que hacer? Todos los jueves te decimos esto. Tienes que leer el contexto, y te lo vamos a decir hasta que te lo aprendas. Tienes que aprender a interpretar la Biblia para que no te engañen. Y la primera regla es entender un versículo como esto en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículos antes y versículos después. Lee en tu casa todo Mateo 16. Lee desde el 16:13 al 16:20 y podemos discutir cualquier cosa. Pero lo que está muy claro es que no habla de atar demonios, ni lo menciona, ni lo sugiere siquiera. O lee tú y dime en dónde menciona al demonio. Más adelante, aquí mismo en Mateo, usa la misma frase y nos aclara a lo que se refiere el atar y desatar del que habla la Biblia. Mira en Mateo 18:15, búscalo ahí en tu Biblia. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si no los, sigue todo y dice, si no los oyere al final, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lee desde el 15 al 18 y mira de lo que está hablando, del pecado de alguien. Si alguien peca contra ti, el atar y desatar a que se refiere, no nada más aquí. La Biblia es claro, te doy autoridad. ¿Cuál es tu autoridad? De lo que perdones, será perdonado en el cielo. Y si no lo perdonas, no será perdonado en el cielo. Pero ¿qué quieres tú, papá? Que perdones. Aquí es donde Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7. En el contexto está Mateo 18:23 en adelante, la parábola de los dos deudores. Uno que fue perdonado y luego salió para no perdonar, y le fue devuelto el castigo. ¿Te das cuenta lo que habla de atar y desatar? No está hablando de atar lo que tú quieras, ni de atar demonios. Está hablando de que lo que tú no perdones, el Señor no lo perdona. Pero lo que tú perdones, el Señor también lo perdona. Ese es el atar y desatar en la Biblia. Mira, si lees Juan 20, 22 y 23, Juan 20, versículo 22 y 23, dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego da este atar y desatar. A quienes remitas los pecados, les son remitidos. A quienes se los retengas, les son retenidos. Ese es el atar y desatar del que habla la Biblia. Léelos en casa completos. Otra vez, Mateo 16 y Mateo 18. Y no me digas a mí. Tú mismo, hermano. Tú mismo pregúntate y respóndete. ¿Dónde menciona algún demonio por el amor de Dios? Esos son sus versículos para atar y desatar, para hacer lo que hacen el domingo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el pueblo pentecostal que todo se cree? ¿Qué pasa con el pueblo pentecostal que ve a su pastor atando y luego andan atando y desatando también ellos? No te ofendas, pero es porque leen muy poco la Biblia. Y cuando la leen como la leen sus pastores, con versículos aislados, con pasajes incompletos. Por eso nos engañan tan fácil. Hay que leer el contexto. Pero te digo, si lees todo Mateo 16 y todo Mateo 18, tú vas a ver que no hay autoridad para que nosotros andemos atando y desatando demonios ni espíritus. Esa forma de usar pedacitos de versículos
Es lo que enseña el diablo. Ve a Mateo 4 y mira cómo tentó a Jesús. En Mateo 4 le dice: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, en sus manos te sostendrán. Le dice el demonio, se lo dice a Jesucristo. Y sabes, no está mintiendo, está en la Biblia. Está en la Biblia, es parte del Salmo 91. El diablo sabe la Biblia. Pero todo engaño descubriríamos si hiciéramos lo que dice Jesucristo ahí. Escrito está también. Escrito está también. Ellos nos dicen: mira, tenemos autoridad para atar y desatar. Y te llevan a Mateo 18. Mira, todo lo que atares en la tierra será atado en el... ¿Ves? Tenemos autoridad. Pero tú tienes que responder: escrito está también. Mateo 18 está hablando de perdonar o no perdonar a alguien. Lee Mateo 18 completo. Pero por eso hoy cualquiera nos engaña. Todos nos lo tragamos. Buenas tardes, volviendo a la palabra. Hay pastores que hoy dicen: desato bendición, desato prosperidad por el amor de Dios. Pastor, ¿de dónde sacas esas tonterías? Desato unción, desato bendición del cielo. Por el amor de Dios, pastor, ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia. Ese pueblo se te va a demandar. Se te va a demandar su sangre. Hay, claro que hay versículos donde sí habla de atar demonios. En Mateo 12:28, en Marcos 3:27, claro que también los he leído y los conozco. Pero habla de Jesús. Jesús dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, es decir, del diablo, si primero no le ata? Y dice: viene uno más fuerte. El hombre más fuerte. Está hablando de Jesús. Jesús puede atar al diablo las veces que quiera y lo desatará cuando Él quiera. Allá en Apocalipsis 20, allá dice que lo va a desatar 1000 años. ¿Sí? Tú no puedes atar lo que Jesús ha desatado, ni desatar lo que Jesús ha atado. Él puede. Él es el hombre más fuerte. Él no dio autoridad a nadie para poderlo atar ni desatar. Él, claro que nos dice: hay una guerra espiritual. Claro que hay una guerra espiritual, pero no se gana así como el pentecostal cree que la está ganando. Ato al demonio, ato al diablo. Espíritu de enfermedad, yo te ato, te desato, te contraato. Había una pastora aquí que decía: te echo un nudo y te machaco, creo que la cabeza, y te lanzo a prisiones eternas. Ándale pues. Lo lanzaban a las prisiones eternas, y tú ves en la ciudad y en el país y en el mundo al diablo más activo que nunca. Tienes que preguntarle a tus pastores: pastor, se le está desatando, échele más nudo. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántas gentes, cuántos pastores, cuántos evangelistas han dicho: ato al espíritu de narcotráfico? Y ve a la calle, el narcotráfico está en su máxima expresión. ¿Cuántos distintos pastores en su colonia dice: vamos a orar por esta colonia, atamos al espíritu de drogadicción? Y tú ves a los mismos jóvenes drogándose en las esquinas. Porque no se nos mandó andar atando demonios. Porque lo que se nos mandó, escucha bien, hermano, es a ese drogadicto ir a predicarle el evangelio. El evangelio es lo que echa fuera al demonio. El evangelio es el que da entrada al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el hombre más fuerte. Ese es el que echa al demonio. Hay un pasaje, tú lo has leído, cuando el Señor dice: ¿y de qué sirve que le eches fuera al demonio? Si regresa a él, encuentra la casa barrida, va por otros 7, y el postrer estado de la persona es peor que el primero. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en las iglesias. ¿Cuántas iglesias salen allí a su colonia y declaran echar fuera al enemigo?
Y en la colonia sigue habiendo sexo, drogadicción, alcohol. ¿Te das cuenta, iglesia? No estás usando la inteligencia, el discernimiento que el Señor te dio. ¿Cómo que yo te ato? ¿Cómo que diablo inmundo te reprendo? En la Biblia no se nos da autoridad para hacer eso. En la Biblia lo único que dice al respecto es al que se ve con poder para reprenderlo, es a Dios mismo. Miren Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Dijo Jehová a Satanás. Mira lo que dijo Jehová a Satanás. Dice, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová te reprenda. Nosotros no somos nadie para reprenderlo. Nunca se ve a nadie reprender al diablo, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés, ni a los mismos ángeles. Jesús nunca dijo que podíamos reprenderlos. En Judas 1:9 dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio contra él, sino que dijo, otra vez léelo ahí en tu Biblia, Judas 1:9, dijo, el Señor te reprenda. Pero mira lo que dice ahí enseguida, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, no se nos dio autoridad para reprenderlo. ¿Te das cuenta? Dice, los que hacen eso se han corrompido, Lo que podemos decir, si acaso, es Jehová te reprenda. Eso es todo, pero estamos muy engañados. No somos más fuertes que el diablo. Jesús sí lo es. Pero nos estamos dejando impresionar por el pastor con sus gritos y sus sombrerazos. Y dice, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y dice, ay Jesús, qué bárbaro. Está súper ungido ese pastor. ¿Verdad? Te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375 5051 y el 8375 5055. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, deberías preguntarle al pastor, ¿por qué el demonio se le mete a las mismas hermanitas cada semana? Y según ellos se lo echan fuera, pero el otro domingo regresa otra vez la hermanita. Buenas tardes, otra vez se lo vuelven a echar fuera, domingo tras domingo, casi siempre las mismas hermanitas, las mismas hermanas se tiran al suelo, las mismas hermanas se revuelcan, las mismas y los mismos. ¿Qué pasa con ese diablo, pastor? ¿Puedes o no puedes? ¿Cuál es su nombre? Además, ¿por qué tiene el demonio? Si Primera de Juan 5:18, anótalo. Primera de Juan 5:18, el que es nacido de Dios, es decir, el que es hijo de Dios, el que se convierte al cristianismo, ¿tiene algún número? El maligno no le toca. Búscalo ahí en tu Biblia. Primera de Juan 5:18. El que es nacido de Dios, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿por qué a estos traen un demonio cada domingo? ¿Cómo que cristianos poseídos? ¿De dónde sacamos eso? No se puede. No se puede. ¿Qué está pasando? Oye, pero yo veo que sí se mete y se sale. Claro. Claro. Es el espíritu del maligno, el que entra y sale a placer. Él es el espíritu del maligno, el que está en esa iglesia. Al diablo no se le grita, no se le dice yo te ato. El diablo se encuentra atado según nuestra vida cristiana, con nuestra vida de oración, con nuestra comunión con Dios. Eso es lo que ata al diablo. Yo he escuchado oraciones aquí en programas de radio. Ellos dicen, vamos a orar por tus necesidades. Y están recogiendo las necesidades. Y al final del programa te dicen, ahora sí, vamos a orar
Panchita que tiene cáncer, yo te declaro inoperable espíritu de cáncer. Juanita, por sus hijos, yo declaro protección. Yo declaro millares de ángeles a su alrededor. A Juan Pérez, que tiene diabetes, yo ato y reprendo todo espíritu de diabetes. Ato todo espíritu de enfermedad. Yo creo que has escuchado pastores y pastoras que hasta dicen, ponga la mano en el radio. Ponga la mano en el radio. ¿Ya la tiene en el radio? Sí. O póngala. Y la otra póngasela. ¿Dónde está su enfermedad? ¿En la panza? Póngasela ahí. Declaro sanidad. Espíritu de enfermedad, te lanzo al infierno con cadenas perpetuas. Se oye poderosa esa oración, ¿no? ¿Sabes cuál es el único problema? Que no es una oración a Dios. Es una oración al diablo. Es una oración a la enfermedad. ¿A quién le hablas? Oración es comunicación con Dios. Y una oración como esa que acabo de repetir, ¿a quién le habla? ¿A Dios o al diablo? Si tú dices espíritu de enfermedad, pues le estás hablando al espíritu de enfermedad. Es muy diferente una oración, mi hermano. La oración como la que nos enseñó Cristo en Getsemaní. Padre, Padre. En la Biblia no se ve, no nos enseña a orar a otra cosa, por el amor de Dios. Los católicos le hablan a la Virgen, le hablan a las imágenes, le hablan a San Judas, le hablan a un madero. Y los pentecostales le hablan al hígado, le hablan al corazón, le hablan al cáncer, le hablan al diablo. ¿Qué será peor? Una oración se dirige al Padre. El Padre dijo, clama a mí y yo te responderé. Jesús dijo, entra a tu cuarto y habla al Padre que está en lo secreto. Tú que tienes necesidad, ve a Dios. Así nos enseñó Jesús en Getsemaní. Padre, Padre, estoy sin trabajo. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, estoy enfermo. Padre, mi hijo está enfermo. Si es posible, aparta de nosotros esta enfermedad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú como quién oras? Como tu pastor te enseña, repréndelo. ¿Estás enfermo? Repréndelo, repréndelo. No la recibas, no la recibas, recházala. Por el amor de Dios, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? El Evangelio. Jesucristo dijo, cuando le dijeron, enséñanos a orar, enseñó el Padre Nuestro. En ningún lado ves que digan, y cuando estés enfermo, recházalo. No. Él dijo que le dijeras, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro que hay guerra. Claro que tenemos guerra contra el diablo, sus demonios, sus espíritus. Pero no se le gana gritándole. El diablo se te ríe. Se te ríe. Se te ríe. Mira lo que dice la Biblia. Es más, mira lo que hizo Jesucristo en Mateo 4. Ve y lee ahí Mateo 4. A cada ataque del diablo, ¿cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. A cada ataque de Satanás, Jesús le dijo, escrito está. Y cuando el diablo le dijo, este se sabe la Biblia, yo le voy a contestar con Biblia, dijo el diablo, escrito está. Y Jesucristo le dijo, sí, pero escrito está también. A Biblia, más palabra de Dios. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos a Dios. Resistir al diablo. Eso es todo lo que dice. Someteos a Dios. No dice atar al diablo, atacar al diablo, machaca al diablo. No dice eso la Biblia. Resistirle. Resistirle. Mira en 2 de Pedro 5:8. Ojalá y estés tomando los pasajes. 2 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te quiere devorar. Te quiere devorar. ¿Cómo? Con engaños. Es el engañador. Jesucristo dijo, es padre de mentira. Siempre ha sido asesino y padre de mentira. ¿Qué hacemos? ¿Lo atamos? ¿Lo reprendemos? ¿Lo machacamos? ¿Lo lanzamos a prisiones eternas? ¿Dónde dice la Biblia eso? Segunda de Pedro 5:9, sigue leyendo. Resistid firmes en la fe. Resistid, resistid. Así se vence al diablo. No se le ata, no se le desata, no se le reprende, se le resiste. Se le resiste. No, los diezmos de hecho no pero vemos, oye mira, pero Jesús sí los echaba así, le decía sal y sal. Pero Jesús es Jesús, Jesús es Dios, es el hombre más fuerte. Él no nos dio autoridad a nosotros para esto. Nos habrá dado autoridad para otras cosas, para esto no. Él sí dijo, hay guerra espiritual, el diablo es nuestro enemigo, es tu enemigo. Pero no nos dijo, machácalo. No nos dijo, atácalo, no nos dijo, repréndelo, no nos dijo, átalo, dijo, resistidlo, resistidlo, resístelo. El Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo, ¿por qué se ve tanto poseído? Porque a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. El diablo era dueño y señor, hacía lo que quería con las personas. Pero hoy el diablo sabe el plan de salvación. Cuando Jesucristo andaba en la tierra, el diablo no lo sabía. Los demonios veían a Jesús en la tierra y temblaban. El demonio, cuando Cristo es crucificado, el diablo ha de haber pensado, le ganamos, se fue, sin saber que ahí se dio su derrota. Ahí fue derrotado en la cruz. Pero hoy el diablo sabe que lo que nos salva es el evangelio. Sabe que lo que nos salva es la palabra. Dice en 2 de Corintios 4:4. Lee 2 de Corintios 4:4. El diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. El diablo te dará lo que sea, emociones, sentir bonito, entretenimiento, música, gritos, danza, con tal de que no te brille el evangelio, porque eso es lo que salva, con tal de que no te acerques a la palabra, ni lo sueñes. Es por eso que en la iglesia pentecostal se enseña poca palabra de Dios. La iglesia pentecostal no avanza de emociones, reuniones para hablar en lenguas, reuniones para echar demonios, reuniones para atar al diablo, reuniones para danzar y dicen, llegó papá, ya llegó el Espíritu, siéntelo, ahí anda caminando en el pasillo, lo sientes, y reuniones donde la gente cae al piso, y reuniones llenas de emociones, gritos y desorden. Eso es lo que hay. Y la palabra de Dios ignorada. Claro que un versículo de vez en cuando para amparar toda la obra del diablo. ¿Por qué danzamos en el Espíritu? Porque el Salmo 150 dice. ¿Por qué nos caemos? Porque Pablo se cayó. ¿Por qué hacemos como perros? Pues quién sabe, pero ahí ha de haber otro versículo. No, mi hermano. El cristianismo es practicar santidad, no danzar. El cristianismo es leer la Biblia, no caer al piso. El cristianismo es obedecer la Biblia. Pero ¿cómo la vas a obedecer si no la lees y si no te la enseñan? El cristianismo es dejar el pecado. Pero ¿cómo vas a saber lo que es pecado si no lees la Biblia? ¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando? Las prácticas de la iglesia pentecostal son ofensivas a Dios. El atar demonios es ofensivo a Dios. Lo que ellos piensan de la guerra espiritual es ofensivo a Dios. Es minimizar a Dios. Ellos creen en un Dios chiquito. Ellos creen en un Dios que se distrae. Es decir, cuando alguien está enfermo es...
No fue Dios. Dios no manda los males. Fue el diablo. Vamos a atacar al diablo y a machacar. ¿Y dónde está Dios? ¿Estaba distraído? La Biblia habla de un Dios soberano. La Biblia habla de un Dios que sana y de un Dios que enferma, dijo Job. La Biblia habla de un Dios que manda bendiciones y que también manda los males. La Biblia habla de un Dios soberano. Dice la Biblia, no cae ni un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite. A ese Dios el pueblo pentecostal no lo conoce. Ellos tienen un Dios del tamaño del diablo. La guerra espiritual de ellos es el diablo contra Dios. A ver quién gana. No, mi hermano. Y luego ellos entran ahí a echarle la ayudadita a Dios, porque Dios necesita su ayuda. No, mi hermano. Esta guerra está ganada. Esta guerra la ganó el Señor en la cruz. El diablo está derrotado. Pero aún se quiere llevar a algunos por delante. Pero no los posee. No los posee. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca. No puede tocar al cristiano. No se le puede meter al cristiano. Todos los que ves en la iglesia que tienen demonios no son cristianos. Aunque sea, oye, pero es la hermana Juana, tiene 40 años de cristiano. No importa. Todo aquel que tiene demonio no puede ser cristiano. Pero no necesita el diablo meterse para llevarte al infierno. El diablo te tienta para que peques. El diablo te tienta. Eso es lo que hace el diablo. El trabajo del diablo es tentar. Por eso la Biblia dice resiste que las tentaciones. ¿Qué ganaría el diablo? ¿Con metérsele adentro a alguien y echar espuma para que venga alguien y se lo eche fuera? No, el diablo, si acaso se mete a alguien que no es cristiano, no se va a manifestar ya como antes. Lo que va a hacer es que esa gente peque, porque la paga del pecado es la muerte. El diablo lo que quiere es hacerte pecar. ¿Cómo se vence al diablo? Resistiendo las tentaciones, practicando santidad. Claro que hay una guerra y claro que tenemos que vencer. Cuando tú lees Apocalipsis al principio, el mensaje a las 7 iglesias, siempre verás, a cada iglesia le dice, cuando termina el mensaje a ella, por ejemplo en Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así, el que venciere, siempre nos dice, el que venciere. Al que venciere, dice en el 2:26 de Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere. Claro que tenemos que vencer. Y claro que nuestra guerra, dice en Efesios 6, no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades. Es decir, tienes razón, tenemos una guerra espiritual y no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades. ¿Te das cuenta? Claro que está esa guerra ahí. Pero no se gana a gritos, no se gana a sombrerazos, no se gana atándolo y desatándolo. No, dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos de la armadura de Dios. Busca ahí cuál es la armadura. Busca ahí, dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Lee todo Efesios 6 y mira también, si dice, ¿cómo se le vence? Átalo,
Desátalo, repréndele, machácale la cabeza, pisotéalo y luego lánzalo a prisiones eternas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Dice, tomar la armadura, dice en el 6:13, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir. ¿Qué es resistir? Cuando tu marido te grita y el diablo te dice regrésala, resiste. Resiste. Cuando necesitas dinero y te llega una propuesta indecorosa, resiste. Esa es la guerra. Así se vence al diablo. Cuando tienes un novio y lo amas demasiado y te hace una propuesta indecorosa, resiste. Resiste. Cuando el diablo te dice, no vayas a predicar, estás bien, no son necesarias las obras, resístele, no lo escuches. Di, escrito está también, tengo que predicar el evangelio, tengo que hacer obras, tengo que ser santo. Resiste al diablo y huirá de ti. Juan, en el capítulo ¿Te das cuenta? Lee todo Efesios 6. Toma el escudo de la fe, dice en el 16. ¿Para qué? Mira lo que dice ahí. Para que apagues los dardos de fuego del maligno. Es decir, los pensamientos que él te pone en tu mente. Así se gana la guerra. Resístele. Captura los dardos de fuego. Los pensamientos malos. Él los pone ahí. Captúralos. No le hagas caso. Tengo otra llamada. Con gusto saludarle. Toma el yelmo de la salvación y mira lo que dice ahí. Y la espada del Espíritu. Ese Espíritu que tú dices, está aquí, se movió, llegó el Espíritu. ¿Sabe que ese Espíritu tiene una espada? Y sin la espada nada puede hacer. Dice ahí en Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Marcos. No hay vida cristiana sin palabra de Dios. No se puede ser cristiano sin estudiar la palabra de Dios completa. Desde Génesis a Apocalipsis, ordenadamente, ir armando creencias, doctrinas. Doctrinas. ¿Qué es lo que dice? La Biblia de danzar. Tienes que ir desde Génesis a Apocalipsis. No puedes concluir que Dios quiere que dances, porque en el Salmo 150 lo dice. Tienes que leer toda la Biblia. No puedes concluir que existen maldiciones generacionales, porque en Éxodo 20 lo dice. Cuando Ezequiel 18 y Ezequiel 33 dice nuestro Dios, ya no más. El Hijo ya no va a cargar con el pecado del Padre, ni el Padre con el del Hijo. Ya no existen maldiciones generacionales y te siguen engañando con lo mismo. ¿Por qué? Porque no lees la Biblia. Porque no lees la Biblia. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice si danzas bonito, si gritas, no dice ata al diablo, grítale, no dice eso. No podemos evitar que dice la palabra, si permaneces en mi palabra, esos son mis discípulos. Y escucha bien esto, mi hermano, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mi hermano pentecostal, regresa a la palabra. No te estoy ofreciendo cosas del diablo. Yo no creo que me creas a mí. Yo quiero que regreses a la palabra. La palabra es la que captura. Con ella capturas los dardos del diablo. Con la palabra es con la que renuevas la mente. Con la palabra es con la que serás salvo. La palabra es la que te hace cristiano. La palabra es la que te hace hijo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, desde joven has estudiado la palabra, la que te puede hacer sabio para salvación. Regresa a la palabra, estudia la palabra. Y si la palabra dice que te caigas, cáete.
Estamos Pero en si San la Nicolás de palabra los no Garza, dice mi hermano. eso, no lo hagas. Si la palabra dice que ates demonios, átalos. Pero si la palabra no dice eso, no lo hagas. Vea la palabra. La palabra no es otra cosa más que el Dios verdadero ya y le Dios paso su vivo. recado, mi Regresa al Dios verdadero, mi Dios le hermano. bendice. Regresa. Él te está esperando. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. XEMR 1140 de amplitud.